Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando de la última fiesta de primavera, día de Pentecostés. De manera especial, el nacimiento de la iglesia cristiana. Todos los que somos cristianos debemos conocer la historia. Debemos saber que hay un nacimiento, que hay un propósito y que estamos en el tiempo final ya del trabajo de la iglesia. Cualquier cristiano de denominación alguna debe conocer su propia historia, porque si necesitamos sabiduría, son para los tiempos que estamos viviendo, donde hay tanta confusión, donde hay tanta perturbación de la mente, del conocimiento verdadero de Dios. Por eso, quédense con nosotros. Hoy estaremos hablando de la Iglesia de Jesucristo, de las etapas que tiene la iglesia en esta tierra en cuanto a las estaciones de tipo profético. Dios estableció el tiempo, estableció las estaciones y hoy estaremos hablando de las 3 estaciones de la iglesia. Pues así es, realmente el tiempo de la iglesia se está acabando. Sí. Ya nos queda poco tiempo, las señales, las profecías están cumplidas y solamente estamos esperando que el Señor se manifieste a la iglesia arrebatándola y tenemos que estar preparados porque el arrebatamiento puede ser ya en cualquier instante. El Señor dijo en un abrir y cerrar de ojos. Si tú abres y cierras los ojos, ya en eso pasó. Por eso debemos de estar siempre, en cada momento, listos, preparados. Así que a aprender más en el tiempo que tenemos y a servir más al Señor y a ganar más almas para el Señor en ese corto tiempo que nos queda. Sí, son 3 temporadas donde Dios habla de una manera más directa a la iglesia y son 3 temporadas que nos muestran ahora sí la línea del tiempo, tanto del pasado como del presente, como también del futuro. La primavera pues es el pasado, es lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario al morir por nosotros y también al darle nacimiento a la iglesia. Pero cuando hablamos del verano, estamos hablando del tiempo de la iglesia, el tiempo de la cosecha, de ganar almas, de establecer el señorío de Jesucristo, el reino de Dios aquí en la tierra. La evangelización del mundo. Sí, la evangelización del mundo. Por eso es que primavera tiene que ver con la Pascua, como la siembra de cebada, y luego seguía la siembra del trigo. El trigo tiene que ver con el verano. Por eso en Pentecostés, prácticamente que ya estamos a últimos días de la primavera, es cuando viene la temporada del trigo. Y bueno, y por eso vemos Jesucristo en Juan capítulo 4, dijo, los campos ya están blancos para la siega y se necesitan obreros que vayan y recojan la cosecha porque ya está lista, ya está madura, antes de que se pierda el fruto. Porque después del verano viene el otoño y el otoño ya nos habla de la venida del Señor Jesucristo, la iglesia es raptada y empiezan las bodas del Cordero de Dios. Por eso el otoño tiene que ver también con la uva, con el vino, es donde el vino tiene su mejor madurez y bueno, la Biblia dice que en la madurez de los tiempos es cuando Cristo viene. Sí, Dios es Dios de tiempos y Él marcó los tiempos en la tierra por medio de las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno. Dios estableció fiestas que tienen que ver con la agricultura, tienen que ver con el fruto de la tierra, tiene que ver con el alimento. Dios creó el cuerpo humano para que tuviese de comer. El cuerpo no puede sustentarse por sí mismo, tiene que comer y come del fruto de la tierra. Por eso Dios estableció en primavera 2 fiestas, la fiesta de Pascua y la fiesta de Pentecostés. En la fiesta de Pascua era la cebada, Sí. era el grano significativo de la primera fiesta. Y después viene el tiempo de Pentecostés. Que es el trigo. Es el trigo, es sembrar el trigo o cosechar el trigo. Tiene que ver proféticamente con personas, con almas
que hay que salvar del pecado para llevarlos a la vida eterna de ciudad en ciudad, de nación en nación. Es aquí cuando Cristo dio la gran comisión para bendecir a todas las naciones de la tierra. Y la última fiesta, la fiesta del otoño, es la fiesta que tiene que ver con la uva, es el fruto también de la tierra y es la última fiesta, es el resultado del trabajo del verano, lo vemos en el otoño y vamos a una mesa de celebración, se le conoce como la mesa de la prosperidad. Es cuando vemos la prosperidad del trabajo realizado y para nosotros los cristianos representa la gran cosecha de almas, la prosperidad que tiene que ver con haber alcanzado el mayor número de almas mientras vivimos como cristianos en la tierra. El tiempo profético del otoño es el tiempo que ya estamos viviendo, tiempos del arrebatamiento de la iglesia, tiempos del final de la iglesia. Pero Dios trazó una línea en el tiempo que tiene que ver con su nación, la nación de Israel. La Biblia habla de dos naciones. La primera nación es la nación de Israel, pero Dios hizo un milagro en el tiempo, porque Dios creó una nación que no era nación, del pueblo que no buscaba a Dios, de un pueblo que nace en pecado por la idolatría, por tantas prácticas de la hechicería y de la perversión sexual. Dios apartó un pueblo para sí, se le llama la iglesia cristiana. La iglesia está formada tanto de personas gentiles como nosotros los mexicanos, pero también de judíos. Dios unió tanto a los judíos como a los gentiles en un solo pueblo que se le llama la iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo. La Biblia es la palabra que nos va guiando, es un manual. Todo el Antiguo Testamento habla del pueblo de Israel y el Nuevo Testamento habla del otro pueblo. El pueblo que no era pueblo, pero pasó a ser pueblo como es la iglesia. El pueblo gentil. Es el pueblo formado de gentiles y judíos. Exacto. Y es la iglesia cristiana. Así es. Pero la línea del tiempo profético Dios la estableció para la nación de Israel. Israel es el reloj profético de Dios. Dios puso a Israel en el centro del planeta Tierra, en el centro de todas las naciones. Todas las naciones tienen que ver con Israel. Israel es una nación en lo físico. Hoy podemos ver en el mapa dónde está ubicado Israel. Allá en el Medio Oriente, está a la orilla del mar Mediterráneo, colinda con Egipto, colinda con Jordania, colinda con Líbano. Así que tenemos en la tierra una nación, el Estado de Israel. Y allí Dios estableció todo lo que tiene que ver con la sabiduría para entender los tiempos para todas las generaciones, para todas las naciones de la tierra. Pero dice la palabra de Dios que Jesucristo llegó en el cumplimiento de la profecía a la tierra. Esto fue hace 21 siglos, pero los mismos judíos lo rechazaron. A lo suyo vino, dice el Evangelio según San Juan, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le hemos recibido, los tanto que creen en su nombre, judíos, era un remanente porque allí tanto estaba judíos como Pedro, gentiles. estaba María, estaba Juan, estaba Santiago, estaba Mateo, todos ellos eran judíos, pocos judíos. La Biblia dice que Jesucristo cuando resucitó se les apareció a 500 judíos en su resurrección y solamente 120 judíos le creyeron y obedecieron de ir a Jerusalén a recibir el bautismo en el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Solamente 120 judíos. Así que así nació la iglesia en el día de Pentecostés con 120 judíos.
Años después vino el avivamiento para los gentiles en Cesarea Marítima, y el Espíritu Santo llegó a la casa de Cornelio, un centurión romano, gentil. Allí Dios bautizó con el Espíritu Santo a toda la familia de este centurión, y así nace la iglesia gentil, la iglesia cristiana. Todos los que hoy servimos al Señor Jesucristo en cualquier nación de la tierra que no es Israel, somos gentiles. Los mexicanos somos gentiles, los estadounidenses son gentiles, los guatemaltecos son gentiles, todas las naciones somos gentiles. Por eso tenemos que conocer acerca del origen de la iglesia. La iglesia nace en Pentecostés, nace con judíos, pero Dios hizo un milagro. En el tiempo profético, en la línea profética, Dios abrió el tiempo para injertar un pueblo que no era pueblo, la iglesia cristiana. El tiempo profético se detuvo un momento para dar inicio a un nuevo tiempo, el tiempo de la iglesia. Hoy estamos en el tiempo de la iglesia. Cuando estamos hablando del año 2021, estamos refiriéndonos al tiempo de la iglesia. 2021, ¿con respecto a qué? Con respecto al nacimiento de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, con respecto a la iglesia cristiana. Por eso estamos en la era cristiana, 2021 de la era cristiana. Estamos viviendo ya en el siglo XXI de la era cristiana. Cristo la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Jesucristo aquí en la tierra, es el poder. Así que Dios introdujo la iglesia y ya tenemos 21 siglos de estar aquí en la tierra. Por eso hoy estamos en la madurez de los tiempos, estamos ya en el siglo XXI, una iglesia que no debe ser niña ni joven, debe ser una iglesia ya madura. Tenemos 21 siglos. Sí. Esta generación o nuestra generación de cristianos es una generación súper bendecida de Dios, porque somos la generación de mayor sabiduría, mayor revelación de la palabra de Dios, de mayor unción. Estamos viviendo tiempos muy importantes en cuanto a la profecía, pero el tiempo de la iglesia va a terminar. Así como comenzó hace 2021 años atrás, pronto terminará. ¿Será que termine en este año 2021? ¿Será que termine en este otoño? La última fiesta es en otoño. ¿Será que termine en este año? Bueno, la Biblia dice que solamente Dios el Padre sabe el día y la hora. Así que si Cristo no viene de nuevo a la tierra, su segunda venida en este año 2021, lo esperaremos otro año más. Y los ciclos de Dios son anuales. Y empezaremos nuevamente con primavera, verano, otoño, etcétera. Vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, para que veamos cómo Dios introdujo este tiempo. Está en Daniel, podrías ver Daniel capítulo 9. La Biblia habla de que Dios estableció el tiempo profético para Israel. Encontramos esto en Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Aquí está la línea profética que Dios estableció para la nación de Israel, 70 semanas. Eran los tiempos de Israel, eran los tiempos del imperio de Babilonia, era cuando el rey Nabucodonosor estaba reinando como un rey para todo el mundo. Dios le dio todas las naciones de la tierra bajo su dominio. Era el imperio mundial de Babilonia, pero vendrían después otros imperios. Hoy estamos en el tiempo ya de los últimos
Gobiernos. de los últimos gobiernos, y sabemos que la nación más preponderante son los Estados Unidos. Así que en otros programas hemos hablado sobre los Estados Unidos, porque los Estados Unidos es una nación que nació en el fundamento de la Biblia, la palabra de Dios. Es una nación cristiana. Por eso el diablo ha atacado mucho a los Estados Unidos. El diablo ataca donde se predica la palabra. El diablo ataca donde está la Biblia, donde se enseña de la Biblia. Por eso debemos conocer los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Tratan de censurar acerca de la predicación de la palabra al tiempo de hoy. Debemos por eso orar y ayunar y hacer guerra espiritual. Así que Dios estableció desde los tiempos de Babilonia una línea profética, y Dios dijo, solamente serán 70 semanas. Pero aquí en estas 70 semanas Dios dijo de que habría un acto sorprendente. Vamos a leer lo que dice en el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza, 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí Dios está hablando de cómo se desarrollarían las 70 semanas que Dios marcaba para Israel. Era la línea profética. Por eso se le ha considerado a Israel el reloj profético para todas las naciones gentiles. Israel es el que marca el tiempo de Dios en la tierra. Por eso tenemos que estudiar de la Biblia, debemos estudiar a los profetas. Y aquí dice en el versículo 26, y después de las 62 semanas, habían pasado ya 7 semanas primeras y después 62 semanas para sumar 69 semanas. Quiere decir que a la 69 semana que ocurrió, se quitaría la vida al Mesías. Esto ya es historia, ya sucedió. Esto sucedió hace 21 siglos atrás, sucedió precisamente un día de Pascua, sucedió en primavera. Por eso se celebra la Pascua. Es cuando Cristo, el Cordero de Dios, el Mesías prometido, murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para dar nacimiento a la iglesia cristiana. Es allí donde se detuvo el tiempo profético asignado de Dios para Israel se detuvo en Jesucristo, porque Cristo todavía tenía que hacer mucho en el planeta Tierra, no de manera personal, no, Jesucristo cumplió el propósito legalmente en la cruz del Calvario al derrotar al diablo, destruir su imperio satánico aquí en la tierra. Ahora Jesucristo se iba a ir al cielo y desde el cielo iba a dirigir su iglesia, iba a dar nacimiento a su iglesia para que la iglesia cumpliera el trabajo iniciado por Cristo en la cruz. Jesucristo dio este inicio. La iglesia debe trabajar atando todo poder del enemigo, reprendiendo demonios y salvando a los pecadores de esta tierra. Por eso Dios detuvo el tiempo profético para Israel y abrió un nuevo tiempo, el tiempo para la iglesia. La iglesia está ya viviendo en 2021 años actualmente y pronto se cerrará el tiempo para la iglesia para que nuevamente se empiece el último
tiempo para Israel. Ese último tiempo está en el versículo 27. Y por otra semana, Falta una semana, son 70 semanas, ya se cumplieron 69 semanas. Pronto vendrá la última semana para Israel, no para la iglesia, para Israel. Quiero añadir nada más el desglose, ¿no?, de las 69 semanas. Se dice, primeras 7 semanas nos habla de la construcción del segundo templo de Jerusalén. Y las otras 62 semanas nos habla de la parte intertestamentaria. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Exacto. pasaron 400 años, un En poco más total, de 400 años, Sí, desde Malaquías hasta Juan el Bautista. así es. Y el total pues ya es se cumple la semana 69 con Jesucristo. Jesucristo vino como el Mesías prometido y de acuerdo a la profecía, dice aquí, se quitará la vida al Mesías. Esto sucedió precisamente al final de la semana número 62, 69. en total 69. 69. Más sin Al final de embargo, la semana 69. Mas sin embargo, aquí vemos que nos falta una semana. Esa semana no es para nosotros, Y es ahí es donde- para Israel y las naciones que no han creído en la predicación del Evangelio. Durante 21 siglos se está predicando el Evangelio en todas las naciones de la tierra. Es la asignación de Jesucristo a la iglesia, pero las naciones que no crean en el Evangelio, vendrá la semana número 70. Es Sí, la aquí semana vemos- 70 para Israel y las naciones. Aquí vemos que Dios abrió un paréntesis. Así es, que es un paréntesis. Es el paréntesis de la gracia de Dios. de la iglesia. Porque sí, el de la iglesia y también la gracia de Dios, porque Dios quiere que todos sean salvos y formen parte de la iglesia. Por ello es que Cristo no ha venido. Estamos entre las 69, en ese paréntesis. Entre para las entrar a las 69 y 70 estamos. Exacto. No estamos ni en las 69, tampoco estamos ya en las 70. Estamos justo en medio. Por eso es un milagro. Ese Tiene es un que ver milagro, con lo sí. sobrenatural en cuanto a lo que Dios hizo en la línea del tiempo. Detuvo el tiempo y abrió otro tiempo. Detuvo el tiempo profético a Israel, abrió el tiempo profético para la iglesia de 2 días. Jesucristo estuvo 2 días, era la señal de Jonás, así como Jonás estuvo 3 días, 2 días, 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. En el Pero vientre del al tercer día salió. resucitó. Bueno, Pero aquí dice, quiere y por decir otra que 2 semana, días trabaja y el tercer día ya es el día de la premiación de la resurrección, y esto es lo que sucederá con la iglesia. y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Sí, ese versículo está hablando del tiempo que Jesucristo le llamó la gran tribulación, que Que es la vendrá 70 a la semana, tierra cual semana nunca 70. ha habido en la tierra. Sí, por eso ahí hablamos ya de la venida del Señor Jesucristo. Sí, ahí ya la iglesia fue arrebatada. Ahora, Él y no empieza- viene, sí, Él no viene a la tierra, Él viene para arrebatar a su a la iglesia. iglesia, exacto. Porque también muchos confunden lo que es la venida del Señor Jesucristo con la segunda venida. Sí. Entonces, una cosa es el rapto y Sí, otra cosa exacto. es la segunda El venida. rapto solamente Así es es. para la iglesia, para los creyentes. Exacto, entonces aquí hablamos del rapto, hablamos de que Cristo viene en las nubes para levantar a su iglesia e irnos a casa, y es allí cuando se desencadena la última semana, que son 7 años, 7 años de la gran tribulación aquí en la Así tierra, Es lo que dice Daniel que viene 9:27. el Y a la mitad de desolador, la semana, que es el dice. anticristo, el falso profeta, el diablo mismo en persona. Y bueno, durante esa semana pues también estamos hablando para la iglesia, son las bodas del Cordero. Sí, una Bueno, cosa la iglesia es va a estar lo en que el sucede cielo, en la en tierra la boda y del otro Cordero, lo mientras que aquí sucede en la tierra cielo. va a estar la gran tribulación. Y Sí. todo esto va a terminar con la guerra de Armagedón, es que termina ahora sí, la última semana termina con la guerra de Armagedón.
y la segunda venida de Jesucristo, ahora sí físicamente en la tierra, Donde todo ojo le verá. donde todo ojo le verá y donde reinará desde Jerusalén para todo el mundo en el milenio. Sí, en la segunda venida de Jesucristo, la iglesia vendrá con él. Ya la iglesia que fue raptada previamente regresará para reinar con Junto con Jesucristo Jesucristo. en el milenio. Vamos a ir viendo unos cuadros, vamos a presentar lo que es la línea del tiempo que Dios trazó. La iglesia, Dios la determinó para nacer en primavera, para que trabajara en el verano y terminara en otoño. Dios hizo un milagro en la línea profética del tiempo, introdujo a la iglesia. Vuelvo a repetir, nace en primavera, en el verano es para trabajar y el otoño, el final del trabajo, es el final de la cosecha. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9 y 10, allí habla de la identidad de la iglesia. ¿Quiénes somos como cristianos? No somos personas que caminamos de acuerdo al pensamiento ya de lo humano. Ahora nosotros caminamos de acuerdo al pensamiento de Dios. La palabra, la Biblia es la palabra de Dios. Todo cristiano debe saber el pensamiento de Dios. Vamos a leer lo que dice 1 de Pedro 2, 9 al 10. 2, de 9 del 9 al 10, sí. Mas vosotros sois linaje escogido, Un linaje escogido, habla de realeza. Somos de la realeza del cielo. real sacerdocio, nación santa, Un sacerdote es el que intercede entre la tierra y el cielo. Solamente el cristiano puede abogar por la tierra. Las necesidades de la tierra, los problemas de la tierra, es el cristiano que puede llevar ese problema a la presencia del cielo, a la presencia de Dios en la oración. Somos sacerdotes. nación santa, pueblo adquirido por Dios, Somos una nación apartada del pecado, apartado de todo lo que tiene que ver con el diablo, y estamos precisamente sirviéndole al Señor Jesucristo en esta tierra para que toda persona que está en pecado se arrepienta y venga a la santidad de Dios. Dice, pueblo adquirido por Dios. Dios nos compró con el precio de la sangre de su Sí, Hijo. somos adquiridos por Dios. Pueblo adquirido por Esto Dios. no es por nada de lo que hayamos hecho. Si empezamos a analizar nuestras propias vidas personales y familiares, vamos a encontrar en nuestras generaciones pasadas, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, en generaciones pasadas, muchos de ellos eran adúlteros o fornicarios. Mucho pecado, mucha Muchos iniquidad. de ellos adoraban dioses extraños, consultaban el horóscopo, consultaban cosas de lo oculto. No hacían lo bueno delante No de hacían Dios. lo bueno. Hemos venido de una herencia familiar de maldición y nada de esto calificó para la salvación. Fuimos salvos por la gracia de Dios, porque Dios nos ama. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, los pecadores, para que nosotros ahora tuviésemos un cambio de vida. Dejamos el pecado atrás, dejamos lo malo atrás. Ahora Cristo nos cambia, nos transforma. Cristo cambia nuestra forma de pensar, de hablar, de vivir. Es lo que representa a Cristo. Por eso dice aquí, un pueblo santo adquirido por Dios. No podemos nosotros decir que somos igual a lo que éramos antes o a lo que fueron nuestros familiares. No, la palabra de Dios dice en Primera de Pedro, allí habla de que esta línea familiar que hemos heredado de papá, mamá, abuelo, tatarabuelo, que es una línea de maldición por todo el pecado que hicieron nuestros antepasados, se rompe esa línea en Cristo Jesús, gracias a la sangre que Cristo derramó en la cruz. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17 y 18. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno,
conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados Ahí está la palabra. de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, De nuestros padres, no de con nuestra cosas línea familiar. corruptibles, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso cualquier maldición en una persona heredada por su familia o en su familia se puede romper inmediatamente si aplica la sangre de Cristo Jesús. Yo puedo romper la maldición de mis padres, de mis abuelos, bisabuelos, al aplicar la sangre de Cristo y desatar la bendición a las generaciones que parten de mí para el futuro, o la línea que sale de mí hacia el futuro. Las generaciones para futuras. La generación futura, hijos, nietos, bisnietos. O sea que la sangre de Cristo es un parteaguas que nos hace libres de toda maldición para entrar a la bendición de Dios. Esto no es religión, estos son hechos ya establecidos, ya consumados hace 21 siglos. Por eso solamente tengo que creerlo y Jesucristo aplicarlo. murió, dijo consumado es. Sí, Él dijo consumado Está es, hecho. ya todo está hecho. Ahora solamente es que lo creamos. Yo vivo en el siglo XXI, Así yo es. debo creer lo que sucedió hace 21 siglos en la cruz del Calvario y aplicarlo en mi vida, en mi tiempo. Así que por eso dice la Biblia, sigamos terminando en 1 de Pedro 2, del 9 al 10. ¿Para qué somos nosotros linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora somos el pueblo escogido de Dios, somos la nación santa de Dios. No somos cualquier persona en la tierra, somos linaje escogido. Solamente yo lo tengo que creer y aplicarlo en mi vida. Jesucristo camina con cada cristiano que cree en Él y aplica la palabra de Dios sobre su propia vida, sobre su propia familia. Por eso dice, ¿no? Que a los suyos vino, o sea, a los judíos. Sí. Pero los judíos no le recibieron o no le creyeron. Pero a todos los que creen en su nombre les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Sí, porque cualquiera puede tener una religión que le Así llaman es. cristiana, solamente por haberse bautizado. Pero no de hecho... Pero no vive en la vida Exacto, cristiana. así El es. cristianismo es una vivencia Una vida transformada. de la palabra, Es una vida aplicando la transformada. palabra. Por eso la Biblia dice que fuimos llamados a trabajar para el Señor Jesucristo, para que las personas conozcan de Jesucristo. El tiempo de la iglesia está terminando y viene ya la recompensa. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 7 al 8, el apóstol Pablo, antes de morir, antes de partir al cielo, él declaró acerca de la recompensa que viene para todos los que están amando el regreso del Señor Jesucristo. Cristo prometió regresar. Él viene por lo suyo. Cristo no viene por los pecadores. Cristo viene por los santos de Dios, por el linaje escogido, por el real sacerdocio, por el pueblo que Dios adquirió con la sangre del Cordero. Cristo viene por su propia iglesia que Él compró con su sangre. Dice en 2 de Timoteo 4, del 7 al 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto será en el cielo. La recompensa es en el cielo. Nosotros los cristianos trabajamos en la tierra, pero seremos recompensados después del arrebatamiento en el cielo. Así es. El arrebatamiento es con el propósito de ir a la recompensa de Dios para los que trabajaron para Él en la tierra.
y allí serán las bodas del Cordero, dice Apocalipsis, y es cuando Jesucristo preparará su segunda venida. Pero Cristo no vendrá solo, vendrá con los suyos, con su iglesia, aquellos que le creyeron a Cristo. Vendrá Cristo a reinar con su iglesia. Por eso viene después de la gran tribulación un tiempo donde será la última oportunidad de salvación a los incrédulos. Todos los que no creyeron a la iglesia en la predicación del evangelio en el tiempo asignado para predicar el evangelio en la tierra, vendrá un tiempo donde la Biblia le llama la gran tribulación. Vamos a leer Mateo capítulo 24, versículos 20 al 21. Todo esto será en la tierra. Mientras en el cielo hay fiesta, hay recompensa, hay alegría, hay bodas, en la tierra hay gran tribulación. ¿Quién dijo esto? El mismo Señor Jesucristo. Son profecías establecidas por el Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra hace 21 siglos atrás. Mateo 24, del 20 al 21. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Subrayemos la palabra invierno. El invierno no es para la iglesia. Ni en día de reposo. Hablando proféticamente. Proféticamente sí. Para la iglesia es primavera, verano, otoño. Y el otoño, exacto. En otoño es arrebatada la iglesia. No pasa en el invierno. Pero las naciones sí van a pasar. Las naciones que no creyeron sí van a pasar toda la persona por que no el creyó en invierno. Jesucristo. Y allí es cuando empieza Dios a trabajar nuevamente con Israel. Es cuando empieza la última semana, la semana número 70. Es la última semana que falta de la línea profética que habla de la Dios tribulación, estableció. Es de la gran tribulación. Eso no es para la iglesia, es para los que no creyeron en Jesucristo. Será para los que estén viviendo en 7 años aquí en la tierra, y será también un tiempo de salvación, pero ahora tendrán que dar su propia vida por Cristo. Por eso dice que oren, dice, para que vuestra vida no sea en invierno, ni en día de reposo o sábado, porque es para los judíos y para toda la gente. Sí, que porque no Dios empieza a trabajar nuevamente con los judíos, con el pueblo de Israel. Así es. Entonces, y empieza ya la tribulación. Empieza. Entonces, es lo que se profetizó en Daniel 12:1. Daniel 12:1, allí está la profecía que habla de los tiempos de angustia. Daniel 12:1. Daniel. Jeremías 30, del 7 al 9, dice Jeremías tiempo 30, de angustia para Jacob. del 7 al 9. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Sí, Dios ha dado de su gracia en la predicación del Evangelio. La iglesia ha cumplido la gran comisión. La salvación es por fe. Durante más de 20 siglos se está predicando el Evangelio en la tierra. Pero los que no creyeron, entonces pasarán al tiempo de angustia. Lucas capítulo 21, versículos 21 al 27. Todo esto sucederá aquí en la tierra. 21 al 27. Capítulo 21, versículos 25 al 27. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. No, Lucas 21, del 25 al 27. Pero del 25. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantaos vuestra cabeza, porque vuestra redención está
cerca. Aquí tenemos lo que va a suceder en la tierra en el tiempo de la gran tribulación. Jesucristo viene al final de la gran tribulación, al final de la semana número 70. Jesucristo viene con su iglesia a la guerra de Armagedón, como dijo el pastor, y viene para establecer su reino de 1000 años. Pero habrán señales que se incrementarán. Hoy estamos viviendo en una introducción a los tiempos últimos que vendrán más adelante. O sea, Dios está preparando todo para lo que viene. Y la Biblia está hablando de señales tanto en el sol como en la luna, las estrellas. Todo ello lo hemos estado viviendo en los últimos 5 años, cómo hay fenómenos astronómicos de señales en el sol, la luna, eclipses de sol, eclipses de luna, lunas rojas. Y este año 2021, ¿sí?, en este mismo mes de mayo, que es el tiempo de la celebración de la fiesta de Pentecostés, porque estamos celebrando el nacimiento de la iglesia. Es lo que estamos recordando, que hace 21 siglos nació la iglesia, pero Dios en este mismo tiempo de la celebración de Pentecostés nos está mandando esta señal, la luna de sangre 2021. Esto será, creo que el 26 de mayo. 26 de mayo. 26 de mayo será la luna roja. O sea, es Dios hablando. Es Dios hablando. De las señales del tiempo del fin. Es el tiempo del fin. Hemos predicado y enseñado acerca del símbolo de la luna. La luna tiene que ver con Israel y también con la iglesia. La luna nueva tiene que ver con Israel. No hay luz, es una oscuridad. Por eso el mes comienza así, al principio del mes con luna nueva. Pero la luna llena tiene que ver con la iglesia, porque la iglesia es la que está alumbrando. Pero aquí está hablando Dios de una señal, el rojo. La luna en sangre el 26 de mayo y también se repite el 19 de noviembre de este año. Este año 2021 sí, tú profetizaste y otros profetas también del derramamiento del Espíritu Santo a nuestra generación. Así es, sí. Se derramará sobre toda carne. Sí, entonces eso habla de que vendrá un tiempo de avivamiento para predicar el poder de la sangre de Cristo, sí, que va a salvar a muchas personas antes del rapto de la iglesia. Sí, es lo que está escrito tanto en Hechos capítulo 2 como Joel capítulo 2. ¿Sí? Nos habla en ambos pasajes del derramamiento del Espíritu Santo. Fue lo que también el apóstol Pedro predicó el día que el Espíritu Santo se derramó en el aposento alto. Algo con respecto a la luna de sangre, porque bueno, cuando hablamos de sangre, el rojo, ¿no?, se refiere a la Pascua o se refiere también a la sangre misma de nuestro Señor Jesucristo. Es un símbolo. Es un símbolo. Por eso también se cree que cuando Dios liberó a Israel de Egipto, hubo una luna de sangre, que es cuando el ángel de la muerte pasó y mató a todos los primogénitos egipcios, pero a Gosén no lo tocó, pasó de largo. Por eso Pascua es Passover, que es pasar de alto, pasar por alto, es lo que significa la palabra Pascua. Entonces, por eso los judíos celebran la Pascua, porque el ángel de la muerte pasó de largo y Dios los liberó, Dios los sanó, Dios estuvo con ellos hicieron el convivio, la fiesta, celebrando que en el amanecer ellos iban ya a salir libres de Egipto a la tierra prometida. Así que por ello vemos de que no es casualidad de que ahora nosotros vamos a celebrar Pentecostés este domingo. Ya Israel lo celebró la semana pasada. Realmente ellos lo celebran, que en el calendario judío sería el día 7 del mes de Shavuot, que es el tercer mes judío. Y bueno, voy a decir 3 acontecimientos que hay ese día. Uno es el de la ley que fue dada, los 10 mandamientos que están en Éxodo 19 y 20. Ese fue el día que Dios dio la ley en el monte Sinaí. Sí. Y los otros 2 acontecimientos, pues es el derramamiento del Espíritu Santo y también el nacimiento de la iglesia.
aunque ya Jesucristo lo había hablado en Cesarea de Filipos, él dijo que iba a poner la iglesia arriba sobre la roca y que también le iba a dar las llaves del Hades y de la muerte. Sí. Ya Jesucristo lo estaba, vamos a decir, Profetizando. inaugurando, pero esto no sucedería hasta después, cuando él dijo, yo me tengo que ir para que venga el Espíritu Santo y venga Hasta que aquí sea a la tierra, glorificado. para que sea así. Hasta que Él sea glorificado, nacería la iglesia. Y entonces esos son los 3 eventos que celebramos, el Shet Shavuot o el día de Recordamos Pentecostés. En el nacimiento de la iglesia cristiana, que tiene que ver con la fiesta de Pentecostés. Los judíos están celebrando que Dios les dio la ley, los 10 mandamientos, los estatutos. Por eso la Biblia es un libro de autoridad. La autoridad de Dios está en la Biblia. Así que toda esa autoridad Dios la dio desde la fiesta de Pentecostés en el monte Sinaí. Pero el día de Pentecostés, cuando nace la iglesia, vino el derramamiento del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo entrara al cuerpo de los creyentes que estaban esperando en Jerusalén. 120 cristianos, dice la Biblia, creyentes, en Hechos capítulo 2. ¿Qué fue lo que sucedió? El Espíritu Santo entró dentro del cuerpo de ellos para que ahora se cumpliese lo que estaba profetizado, que Dios iba a escribir su palabra, ya no en piedras, como fue en el Sinaí, ahora iba a ser dentro del corazón del creyente. Dios iba a escribir su palabra dentro de nuestro corazón. Y grabarla en la mente. Y grabarla en la mente. Por eso nosotros hablamos de lo que creemos, hablamos. ¿Qué es lo que hablamos? Lo que estamos creyendo en la palabra de Dios. Por eso todos los días estudiamos de la Biblia para llenarnos más de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos, enseñarnos, cómo ayudarnos a cumplir la gran comisión. Bueno, fue Jesucristo quien resumió los 10 mandamientos en 2. Sí. Amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. Y ahora, por eso Jesucristo dijo, si me amáis, guarden la palabra, guarden mis mandamientos. Dice, los que aman su venida, es que son los que aman su palabra y la guardan. Dos cosas que quiero comentar en esto, ¿no? Porque bueno, realmente son 2 eventos en uno. Sí. Uno está en Éxodo 19 y 20 y el otro está en los primeros 4 capítulos, ¿no? Vamos a decir de Hechos. Entonces, lo que aquí vemos es la ley. Eso tiene que ver con el Sinaí, tiene que ver con la ley. Más sin embargo, cuando hablamos de la venida del Espíritu Santo, hablamos de la gracia. La gracia de Dios. Y la gracia sobrepuso la ley. Se sobrepone. Se sobrepone. Por eso hoy estamos en la gracia de Dios y somos juzgados de acuerdo también a la gracia de Dios. El tiempo de la gracia está a punto de terminar. Claro. Antes que empiece la gran tribulación, terminará el tiempo de la gracia. Ahora, los que están en pecado están gobernados por la ley. Pero ya los que recibieron al Señor Jesucristo ahora están gobernados por la gracia. Por eso Dios quiere que las personas sean salvas para que pasen de la ley a la gracia. Sí. Y cualquier persona, por ejemplo, que esté en la gracia, que comete sin querer un pecado y no se arrepiente, vuelve a la ley. Exacto, es lo que estamos aquí diciendo. Por eso tiene uno que pedir perdón inmediatamente. Que la ley tiene que ver con todo sistema religioso establecido por el hombre. Lo que el hombre piensa de Dios, el hombre establece su propia religión. Sí, porque el salvo siempre es salvo, no. Tiene que ser algo continuo, constante. Sí. Y que en cualquier momento que cometemos un error, reconocerlo delante de Dios, pedir perdón y clamar la limpieza en la sangre de Cristo. Que el segundo punto que quería tocar también es que tanto lo que sucedió en el monte Sinaí como lo que sucedió el día de Pentecostés, los 2 días fueron el primer día de la semana. Primer día de la semana, domingo para nosotros en nuestro calendario, el primer día de la semana fue domingo. El día de Pentecostés, cuando Dios dio la ley a Moisés en el monte Sinaí, era el primer día de la semana para nosotros, hablando ya en nuestro propio calendario, domingo. Así es, sí. Y también así nació la iglesia,
La iglesia nació En un el día primer día de la Pentecostés. semana. Bueno, día de Jesús Pentecostés. también, Jesús resucitó un domingo también. Jesucristo resucitó el primer día de la semana. El primer día de la semana, domingo. Jesucristo empezó su vida resucitada desde el primer día de la semana. Por eso Dios llamó a todos los gentiles a predicar vida en cualquier día de la semana, empezando desde el primer día de la semana. Todos los días debemos predicar del Evangelio de Jesucristo, todos los días debemos predicar vida, vida, vida. Sí, hay que tener en cuenta de que ya Jesucristo, Él vino también a santificar todos los días. Por eso todos los días son del Señor. Todos los días alguien puede ser salvo, alguien Así puede ser es, sano, así es. alguien puede ser libre. Todos los días Dios puede hacer algo en alguien, en una casa, Todos en una los familia. días tenemos que estar en Cristo. Sí, Completamente. pero todos los días son de la gracia de nuestro Señor Estamos Jesucristo. en el tiempo mejor de la iglesia, estamos en el mejor tiempo antes del rapto de la iglesia, seguimos en el tiempo de la gracia, pero el tiempo de la gracia pronto terminará. A cualquier persona que nos ha estado mirando, ha estado con nosotros en este programa, yo quisiera hacer una invitación a tu vida, amigo, amiga, antes de irnos a un corte. Solamente abre tu corazón, acepta a Jesucristo, Él te ama, Él es tu creador, Él es el autor de tu propia vida. Posiblemente tú no conocías de esta enseñanza, pero Dios siempre ha estado contigo, solamente que nosotros fuimos creados para tomar decisiones. Dios entrará a ti, a tu vida. Él te ayudará si tú le invitas a entrar en tu decisión personal. ¿Lo quieres hacer? Puedes repetir después de mí esta oración de fe. Repite: Señor Jesucristo, abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Graba tu palabra en mí, Señor. Creo con mi corazón que resucitaste de los muertos y con mi boca te confieso el Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. A partir de hoy me declaro hijo de Dios y voy a obedecer las instrucciones de tu palabra por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Si tú hiciste esta declaración, ya estás en el reino de Dios, eres un hijo de Dios. Ahora empieza a leer la Biblia, Dios te abrirá el entendimiento para comprender muchas cosas que están en la Biblia. Tienes que ir a una que iglesia. se comunicaran con nosotros, Sí. para poder llevarles en oración. Hay que llevarles y si en viven por oración. aquí, pues que nos visiten ahí en la iglesia. Mañana tenemos un servicio donde celebraremos la fiesta de Pentecostés. 10 de la mañana estaremos celebrando la fiesta de Pentecostés y a las 12 del día nuestro servicio online, la predicación que hacemos por medio de YouTube y por medio de Twitter. Sí, así Estamos predicando. Facebook. Facebook. Facebook y YouTube. Queremos terminar hablando de este pasaje hermoso que está en Apocalipsis, que tiene que ver con la sangre de Jesucristo. No hay mayor poder que la sangre de Jesucristo cuando la aplicamos en nuestras vidas. Desde el año pasado, cuando empezó el problema de el virus que está afectando algunas regiones, ciudades, empezamos a enseñar de la importancia de aplicar la sangre de Cristo. Ahora que nuevamente estamos conociendo de que viene una luna roja, tenemos que seguir hablando de la importancia de aplicar la sangre de Cristo. Lo rojo significa la sangre del Cordero, pero la sangre del Cordero es bendición, no es maldición. La sangre del Cordero es la que me va a librar de las enfermedades, de la muerte y de toda obra del diablo. Por eso en Apocalipsis dice la Escritura 12:11, allí dice que hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apliquen la sangre de Cristo en sus vidas, sus matrimonios, sus familias,
sus casas, sus trabajos, sus bienes materiales que Dios les ha dado. La sangre de Cristo tiene vida y poder. Así es. Gracias por haber estado en esta enseñanza con nosotros y bueno, pues nuestras bendiciones a todos Así es. ustedes allá donde viven. Gracias, hasta pronto. Dios les bendiga.